Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta juevelada de abril de 2023. Me da mucho gusto darles la bienvenida hoy en este evento desde el Palacio Legislativo de San Lázaro y a través de las plataformas de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Agradecemos el apoyo e iniciativa de la Red de Bibliotecas y Archivos del Centro Histórico para la realización de estas emisiones que llevamos a cabo desde enero de 2021. Las llevamos a cabo los últimos jueves de cada mes, visitando importantes acervos que conforman la red. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos siguen por redes sociales. Les invitamos a enviar comentarios, preguntas y por supuesto, acompañar su revelada con el café de su preferencia. Yo ya tengo aquí el mío listo. Y pues hoy me da muchísimo gusto dar la bienvenida a un acervo de gran importancia en nuestro país, que es la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Hoy tenemos el enorme gusto de que nos acompañe el doctor Baltasar Brito, su director, el director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, quien ya nos ha acompañado en estas plataformas, nos hizo el honor de participar en 2021 en el programa cultural Fundaciones y Conquistas, con un magnífico curso que está grabado en nuestras plataformas. Bienvenido, doctor Baltasar Brito. Es un gran gusto saludarle nuevamente en estas plataformas. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora María. Es un gusto para mí. Eh, Gracias por la invitación. Un saludo a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en todos lados. Supongo que al ser una plataforma tan importante, por supuesto que llega a muchos lugares y es un gusto para mí estar con ustedes. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos de adentrarnos en este acervo en la Biblioteca Doctor Eusebio Dávalos Hurtado, que, que es el mayor centro de documentación del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Y bueno, aquí en este acervo tenemos una gran cantidad de libros y manuscritos especializados en muchas disciplinas. Es interdisciplinario, multidisciplinario. Hay materiales de historia, etnohistoria, etnología, arqueología, lingüística. Y bueno, pues el doctor Baltasar Brito, ¿quién mejor que nos adentre en este universo que es considerado y reconocido como Memoria del Mundo por la UNESCO? Voy a darle la palabra al doctor Baltasar Brito, pero antes de ello me voy a permitir presentarlo. Él es doctor en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Baltasar Brito Guadarrama es gustoso de la bibliografía e investigador de los códices y el pasado indígena mexicano. Es autor de más de 20 libros y numerosos artículos acerca de estas temáticas. Los más recientes son El lienzo de Tlaxcala y el Códice Boturini, ambos publicados por el Fondo de Cultura Económica, y ha obtenido numerosos reconocimientos, entre ellos los premios Francisco Javier Clavijero y Raúl Guerrero, los dos otorgados por el INAH en 2020. En 2022, la Universidad Estatal de California lo condecoró con el Clamatini Award. También es vicepresidente del Comité Mexicano de Memoria del Mundo y desde 2013 dirige la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y la red de archivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y además de todo, es músico y es compositor y me acabo de enterar de ello, así que pues sería una maravilla que nos hiciera
sería un lujo que nos quisiera interpretar una canción en estas jueveladas. Sería algo inédito. Aquí ninguno de nuestros presentadores es ni músico, ni cantautor, y bueno, pues sería algo formidable, doctor. Muchas gracias. Claro. Tiene la palabra. Muchas gracias. Efectivamente, es algo que poca gente sabe, que también soy compositor y músico. Entonces, principalmente me dedico a la historia, que es como lo que más hago, pero también estudio el corrido mexicano y la música mexicana en sí. Pero el día de hoy eh, voy a platicarles un poco sobre la Biblioteca Nacional de Antropología e historia, su, los avatares por los que ha pasado durante casi 2 siglos de que dio inicio como parte muy importante de lo que en ese entonces era el Museo Nacional de México. Y si me permiten, voy a compartir con ustedes algunas imágenes para con base en ellas ir detonando esta charla. Espero que nos hagan muchas preguntas. Las trataré de responder en la medida de lo posible, porque, bueno, es demasiado tiempo de historia de esta institución, pero creo que mientras más la vamos conociendo, nos damos cuenta de lo valiosas que pueden ser todas estas bibliotecas antiguas como la Biblioteca Nacional, la Biblioteca La Fragua y otras que son muy, muy interesantes en ese sentido. Entonces, voy a permitirme compartir algo con ustedes, a ver si es fácil cómo nos vamos. Creo que ya, ¿verdad? Sí. Espero que ya lo vean y con todo gusto entonces daré inicio. Bueno, pues la Biblioteca Nacional de Antropología tiene sus antecedentes eh, alrededor de 1825. Es, es obvio que tras la independencia de México, el proyecto de nación comienza a gestarse, pero desafortunadamente tarda demasiadas décadas en consolidarse. Y es por ello que pues, las instituciones como bibliotecas, archivos, se ven con problemas económicos porque muchos de los recursos del país se dedican a solucionar la mayoría de veces problemas internos o problemas que se ocasionan en México, pero que ocasionan también la llegada de países que nos invaden y que quieren pues sacar raja económica y política de los problemas internos de México. Entonces, en ese sentido, creo que la biblioteca, si bien es cierto que comienza en 1825, es hasta 1888 cuando formalmente podemos hablar ya de una fundación de la Biblioteca Nacional, en ese entonces conocida como la Biblioteca del Museo Nacional. Sin embargo, eso no es algo que sea del todo realista, o sea, me refiero al hecho de que, si bien es cierto que se funda en 1888, el 22 de diciembre, los antecedentes inmediatos tienen relación con los fondos que se alojaban en el antiguo conservatorio de la Universidad de México, que ahí habían sido enviados una serie pues, de acervos que habían conformado el señor Longinos, un personaje muy interesante del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que había conformado un gabinete de historia natural y que, por supuesto, en virtud de que las bibliotecas y los museos van siempre de la mano, son un binomio indisoluble, como he comentado en alguna otra ocasión, todos estos conservatorios de antigüedades o gabinetes, pues tenían también pequeñas bibliotecas. Entonces, el antecedente más antiguo de la Biblioteca Nacional de Antropología está en la Universidad de México,
y tiene relación, como dije, con ese gabinete de historia natural que daría paso después al Museo Nacional y a su biblioteca. Para 1825 surge un decreto que hace Guadalupe Victoria, primer presidente de México, que asesorado por Lucas Alamán, dos conservadores en ese entonces del Partido Conservador, pero gentes con una visión muy interesante, intentaron poner las bases de un proyecto de nación y bueno, se daban cuenta desde ese momento que la parte de la cultura era necesaria. Entonces se hace un decreto por donde se funda el Museo Nacional de México. Como dije, este museo tarda mucho tiempo en consolidarse, pero para 1827 comienzan a publicarse algunos trabajos que eran muy interesantes para ese entonces. Esta es la primera publicación del Museo Nacional, solamente 2 años después de su fundación. Y es muy interesante este manuscrito porque utiliza por primera vez la reproducción litográfica. Y eso es muy interesante porque además se utilizan las piedras que tenía Federico Waldeck y el director en ese momento, Isidro Icaza e Isidro Gondra, gente que trabajaban muy cercanamente, pues sacan este primer manuscrito que es rarísimo, es un impreso rarísimo, la biblioteca nada más tiene un solo ejemplar, pero como salió en varias etapas, es un tanto difícil de tenerlo completo y me parece que es muy interesante. Por supuesto que los problemas desde Santana, posteriormente, bueno, el primer imperio, Santana, la invasión norteamericana, pues impidieron que el Estado mexicano se consolidara y que sus instituciones se hicieran fuertes, que tuvieran una fortaleza que les permitiera catalogar, inventariar y dar a conocer en publicaciones pues cuáles eran los acervos que tenían. Sin embargo, se fueron conformando eh, sitios que dieron paso, con el tiempo, perdón, eh, a bibliotecas tan importantes como la Biblioteca Nacional de alrededor de 1864-65, que se funda por Juárez, pero en la Biblioteca Nacional de Antropología, en ese entonces Biblioteca del Museo Nacional, adquiere por instrucciones de Maximiliano de Austria un espacio propio atrás de Palacio Nacional en la calle de Moneda, en lo que ahora es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Y bueno, tenemos el decreto donde Maximiliano dice que se haga el Museo Nacional y que una de las secciones del mismo, perdón, sea la biblioteca. Comienza entonces una importante realización de equipo nuevo, se empiezan a adquirir algunas cosas, pero el efímero imperio de Maximiliano acaba en 1867 y afortunadamente las nuevas autoridades, Juárez, considera que es una institución que merece la pena que se desarrolle y permite que continúe como uno de los museos nacionales, particularmente con las colecciones arqueológicas, las de historia natural, que en 1907 u 8 dan como resultado el Museo Nacional de Historia, que se escinde del Museo Nacional, y en ese sentido creo que surgen nuevas instituciones, pero esto ya es hasta el siglo XX. Entonces, es como dije, en 1888, cuando don Francisco del Paso y Troncoso, que está aquí muy joven, sentado en un escritorio de la época, decide ahora sí formalizar la biblioteca del museo y para tal fin nombra a un personaje muy importante de la época. Él era traductor, hablaba varios idiomas, era
bibliófilo, era polígrafo, era paleógrafo, era un gran conocedor de la bibliografía novohispana, por ejemplo, y tenía una biblioteca tan interesante, personal, que siempre estuvieron en contacto, porque don Francisco se va unos cuantos años, en 1892 se va a Florencia para participar en el cuarto centenario del descubrimiento de América, en la Junta Colombina, y ya nunca más regresa, pero hay afortunadamente una serie de cartas que nos dan cuenta de la gran amistad que tuvieron. Es don José María de Ágreda y Sánchez, don Chema, como le decían, el primer bibliotecario de la biblioteca. Y ahí comienza entonces lo que podríamos llamar nosotros la historia moderna de la Biblioteca Nacional de Antropología. Estamos alrededor en este año a punto de cumplir 135 años de fundación. Eh, Bajo los términos de don José María de Ágreda comienza entonces una modernización. Se adquirieron de Estados Unidos una serie de estanterías metálicas que todavía pueden verse en el Museo de las Culturas, ahí en Moneda, y comienza también la parte importante de clasificación cambiándose para el sistema de clasificación Dewey, que fue también muy importante en su época. Estas son fotografías que tenemos en el instituto, en la fototeca y en la biblioteca misma. Tenemos estas fotos que muestran que era un espacio muy agradable, como lo sigue siendo en la actualidad, con varios cambios, por supuesto, pero esta sería como la parte interesante. Otro momento muy importante sobre la Biblioteca Nacional de Antropología es el cambio que se hace de este lugar en Moneda al Museo Nacional de Antropología, el recién construido Museo Nacional de Antropología, en donde, como dije, siempre de la mano con el museo, la biblioteca inmediatamente pasó y tuvo un papel preponderante a la postre, porque también fue en el museo, estaba también la Escuela Nacional de Antropología como gran formadora de cuadros nuevos de arqueólogos, antropólogos, etnohistoriadores, historiadores mismos, que reciben entonces en un espacio como el Museo Nacional de Antropología, reciben por una parte la biblioteca y por otra parte la escuela. Entonces se conjugan en términos generales. Yo creo que lo más interesante del instituto, que era la formadora de cuadros, el apoyo para la formación de esos cuadros y, como decía Alfonso Caso, el museo como cara de México hacia el mundo. Entonces, desde 1964 nos encontrábamos ahí. Para 1976 se le agrega el nombre de don Eusebio Dávalos Hurtado a la biblioteca, quien fue uno de los grandes antropólogos físicos de México, fue director del instituto y desafortunadamente falleció, pues, si no joven, sí en una madurez incipiente, porque él participó, por ejemplo, en los descubrimientos de la tumba de Pacal. Él fue el primero que los analizó, los restos de Pacal. Como antropólogo físico hizo una serie de cosas muy, muy importantes por el instituto, y creo que en ese sentido, pues fue una pérdida muy importante que don Eusebio haya fallecido tan joven. En honor a su memoria es que la biblioteca recibe el nombre de Eusebio Dávalos Hurtado hasta la fecha, y siempre hemos tratado de darle el lugar que merece don Eusebio. Un aspecto que me parece fundamental es que poca gente sabe que en realidad la Biblioteca Nacional de Antropología no es una biblioteca, sino es una red de bibliotecas a nivel nacional. Podríamos, por lo tanto, dividir a la biblioteca en dos grandes ámbitos: la red de bibliotecas, pero aparte es el sistema integral de archivos que se manejan también desde la biblioteca. Tenemos 69 bibliotecas, por lo regular una en cada estado, pero cuando hay museos
Por ejemplo, en Michoacán está el Museo Michoacano, pues tenemos dos, la que está en sí en el centro INA y aparte la que está en el museo. Es por eso que tenemos más de 69 bibliotecas, aunque algunas a veces porque se arregla el edificio o algo están cerradas y no se ha dado el servicio completo, pero siempre habrá una biblioteca que esté en apoyo de la investigación de todas los investigadores del instituto, pero también, como en el caso, no sé, de Nayarit, que funciona como una biblioteca pública a donde, por supuesto, cualquier persona puede asistir porque tienen esta característica que son bibliotecas públicas. En términos generales, en lo que se refiere a la biblioteca, pues tenemos un fondo general, publicaciones periódicas, hemeroteca, fondo reservado, fondo conventual, fototeca, archivo histórico, mapoteca, etcétera. Y eso es algo de lo que trataré de explicar a continuación. Nuestra hemeroteca histórica es muy importante, tenemos como tal más de 4,000 ítems de periódicos. La biblioteca desde los años 70 y tantos dejó de recibir periódicos porque era imposible que los tuviésemos todos, además de que existe una hemeroteca nacional que tiene como principal mandato pues el tener todo lo que tenga relación con los periódicos, con gacetas, con boletines, pero la hemeroteca histórica, perdón, de la Biblioteca de Antropología tiene alrededor de 4,000 ítems y lo interesante y destacable es que podemos tener ahí los primeros títulos del país como la Gaceta de México, el Despertador Americano, la Abeja Poblana, el Pájaro Verde y una serie de periódicos decimonónicos muy, muy importantes que en ocasiones nada más existen algunos ejemplares en la Biblioteca de Antropología, no existen ni en la hemeroteca. Entonces, en ese sentido, yo creo que es interesante porque quien quiera estudiar los fondos hemerográficos, pues puede tener a la disposición la Orquesta, la Voz de México y muchos otros periódicos como El Heraldo, como muchos otros, pero nada más hasta determinado momento. Entonces, en ese sentido, creo que es muy interesante nuestra biblioteca. Aquí tenemos algunos ejemplos, las Gacetas de México, el Machete, el Ipiranga, el Fanal, etcétera, ¿no? La orquesta, que son muy consultados afortunadamente y que, bueno, siempre están a la disposición de todos. Tenemos un fondo reservado de libros publicados antes de 1940. Eh, Aquí podemos destacar incunables europeos, colecciones especiales y también algunas colecciones de personajes muy interesantes como las colecciones de Luis González Obregón, un gran investigador y un personaje que hizo muchas cosas por las instituciones mexicanas, y una pequeña obra o una pequeña colección, perdón, de don Ignacio Ramírez el Nigromante, que por cierto recientemente en el 2018 recibió el nombramiento de Memoria del Mundo por la UNESCO. Entonces es muy interesante porque nos permite tener una idea, una idea de estos personajes, una idea de estos personajes. Puesto estoy poniendo algunos ejemplos, son muchas las colecciones, pero particularmente estas dos son interesantes por todo lo que contienen. Tenemos también un fondo conventual. Recordemos brevemente que tras las leyes de reforma, la exclaustración y todo este tipo de circunstancias que pasaron a mediados del siglo XIX, pues todos los fondos de las órdenes religiosas pasaron a formar parte del Estado mexicano, pero en ese ínterin pues hubo una gran pérdida, una gran, eh, pues hasta, pues por qué no decirlo, un gran problema en cuanto a la salida de grandes colecciones de libros mexicanos al extranjero. Pero afortunadamente dentro de todo esto tenemos más de 28,000 títulos en esta biblioteca, porque si contásemos todos en otras bibliotecas importantes de fondos conventuales,
pues tenemos las de Querétaro, tenemos las de Guadalupe, Zacatecas, las de Yuriria, Guanajuato. En Michoacán tenemos también unas colecciones muy importantes de libros que van desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, y en ese sentido creo que son muy, muy importantes porque dentro de los colegios y los conventos novohispanos, pues había las colecciones de conventos franciscanos, agustinos, jesuitas, carmelitas, mercedarios, etcétera. Y debo de decir que en ocasiones nos hablan del extranjero porque nosotros tenemos un ejemplar que es el único que existe en el mundo y lo tenemos en la biblioteca, como por ahí alguno de Toledo, que un investigador de Toledo estaba llevando a cabo un trabajo y nos habló porque encontró en nuestros catálogos un libro del que no se tenía noticia. Entonces, creo que en ese sentido, pues es muy, muy interesante que nos llevemos sorpresas cotidianamente, ¿no? Estos, por supuesto, incluyen aspectos muy interesantes para el estudio. Aquí vemos el ex libris de la orden franciscana, pero también podemos estudiar aquí la materialidad del libro a través de las encuadernaciones, de los encuadernadores. Estamos planeando llevar a cabo alguna exposición en ese sentido que tenga relación con los encuadernadores, pero también con las encuadernaciones artísticas que afortunadamente, pues ante tal cantidad de libros, pues podemos encontrar ejemplares muy, muy bellos, ¿no? Y bueno, espero que estén atentos nuestros amigos, que les gusten estos temas, porque vamos a hacer, ya hicimos alguna de ex libris, ahora vamos a hacer de encuadernaciones, encuadernadores, marcas de fuego, etcétera, que estamos planeando para próximamente. Por otro lado, nuestro archivo histórico, que tiene manuscritos desde el siglo XV, que se preguntarán, pero ¿por qué desde el siglo XV, no? Si los españoles llegaron en el siglo XVI. Pues lo que pasa es que la familia Montejo, del adelantado Montejo, trajo documentos de su familia precisamente, y nosotros tenemos en la biblioteca algunos de esos manuscritos que quedaron y que fueron pasando de mano en mano hasta que llegaron a la biblioteca. Y bueno, desde el siglo XV, pasando desde luego por el siglo XVI, donde hay códices, donde hay libros en lenguas indígenas, es muy importante. Pero este archivo histórico es, créanme, interesantísimo. Tenemos 69 fondos documentales, todos de carácter histórico. Por ejemplo, el Fondo Franciscano que compartimos con la Biblioteca Nacional, el Hospital Real de Naturales, el Fondo Lira, el Gómez de Orozco, que era un gran bibliófilo, llegó a tener más de 100,000 libros y manuscritos, y una gran cantidad de estos libros pasaron a la biblioteca por compra, además. Pero también tenemos los documentos que generó don Francisco del Paso y Troncoso durante el tiempo que estuvo en Europa, particularmente en Florencia. Hay documentación inédita muy importante de don Francisco del Paso. Y también tenemos la colección de la primera, segunda, tercera serie de papeles sueltos, que es una colección interesantísima. Hay la cuarta y la quinta serie de estos papeles sueltos. La última todavía sigue en desarrollo. Han entrado en los últimos años una serie de documentos de suma importancia en, en relación a la historia de diferentes etapas de México, de la historia de México, pero yo creo que una parte que quiero resaltar además es la colección antigua. La colección antigua acaba de recibir en este año el nombramiento de Memoria del Mundo México por la UNESCO, en virtud de que tenemos en ella alrededor de 900 ítems que tienen documentos de Inquisición, cartas ejecutorias, impresiones litográficas, libros en lenguas indígenas, por ejemplo, manuscritos originales en cachiquel, en, en lenguas de Oaxaca, zapoteco, mixteco, por supuesto, náhuatl. Pero creo que en ese sentido este fondo es riquísimo y es una gran invitación la que yo quiero hacer
para que se consulte esta parte de que creo que es fundamental porque nos seguimos llevando sorpresas. Hace algunos 3 o 4 años hicimos una nueva catalogación que incluyera más información en la catalogación y nos llevamos, por ejemplo, la sorpresa de que había un testamento de uno de los informantes de Sagún, de don Alonso de Bejarano o Bejerano, como le dicen también, el cual el doctor León Portilla, cuando supo, quiso publicarlo, pues porque era una cosa muy, muy novedosa, muy interesante, y creo que en ese sentido, de ese tipo de sorpresas, vamos a continuar llevándonos. Tenemos también una fototeca y una mapoteca históricas. Las fotografías son y han sido muy importantes para la arqueología, por ejemplo, para la historia, y bueno, y para la arqueología, por ejemplo, para la historia. Y bueno, si bien es cierto que existe una fototeca muy grande con millones de fotografías que está en Hidalgo, en Pachuca, la biblioteca tiene una sección que si bien no es gigantesca, es muy selecta, pero es muy, muy importante, en donde yo sí quisiera destacar, por ejemplo, la colección de Francisco Pérez de Salazar, perdón, que incluye alrededor de 2000 cartes de visite, ¿no? Que es muy interesante porque a todos estos personajes históricos que de pronto escuchamos, porque las calles donde vivimos llevan su nombre, porque en la escuela nos han dicho que, no sé, Ignacio Manuel Altamirano o el obispo fulano, etcétera, y de pronto, si uno entra a ver estas imágenes, le pones rostro al personaje y resulta pues muy interesante, ¿no? Don Pelagio Labastida y Dávalos que vemos ahí, el mismo Porfirio Díaz, Mejía, que murió con Maximiliano, José Fernando Ramírez, que está al lado derecho, y bueno, Altamirano, que fue un personaje interesante como héroe nacional y como escritor. Pues yo creo que es muy interesante cuando uno ve estas fotografías. También fueron reconocidas en Memoria del Mundo en el año 2010, lo cual habla de la importancia histórica de estas colecciones, pero yo hablo de las cartes de visita en este momento, pero creo que pudieran también pasar un momento muy agradable si entran a nuestra página y comienzan a ver los álbumes fotográficos de arqueología o de personajes de la época como los aguadores, los vendedores de tortillas, de pan, lo que le llaman personajes del folclore mexicano ahora, ¿no? Entonces creo que podrían tener unas visitas muy interesantes a quien tenga interés en todo este tipo de acervos. Tenemos también una mapoteca que tiene más de 11,000 documentos cartográficos. Destaco alrededor de 400 mapas y planos muy, muy importantes, desde la época virreinal hasta el siglo XX, que creo que le hace falta un poco más de que se conozcan, aunque tenemos en las páginas de la biblioteca y de la mediateca del INA más de 400 imágenes. Creo que estamos ahorita con la intención de subir más documentos porque también son muy importantes para el estudio de las regiones y de las costumbres de los pueblos de la República Mexicana. Entonces yo creo que en ese sentido nos vamos a llevar, como he dicho, sorpresas muy interesantes. Tenemos también un archivo de la palabra. Y por archivo de la palabra me refiero a entrevistas a personajes muy importantes. Por ejemplo, tenemos a refugiados españoles, a los zapatistas o revolucionarios que todavía por ahí por los años 70 los entrevistaron y les preguntaban y ellos de su propia voz, pues dieron sus impresiones, sus historias, eh, cómo ellos vivieron este tipo circunstancia bélica que sucedió en México en la primera década del siglo XX, pero también hay grandes médicos, grandes directores de cine, actores,
Y por eso creo que la, la, la UNESCO, por medio de la Memoria del Mundo México, del comité, decidió también otorgarle el reconocimiento como Memoria del Mundo, porque es muy, muy interesante. Nos hablan mucho de otros países preguntando, ustedes tienen una entrevista de mi abuelo, ¿cómo puedo hacer para verla? Nos hablan de España, por supuesto, pero de muchas otras partes como Argentina o Chile u otros lugares en donde me dicen, es que mi abuelo estuvo en México y quiero saber más. Les digo, bueno, no nada más puedes saber, sino también puedes escuchar cómo era su voz. Y eso resulta muy, muy interesante, independientemente de que para muchos lugares como España, pues resulta trascendental eh, por tantas personas que salieron y que, bueno, muchos de ellos dejaron impronta muy importante en muchos ámbitos de la ciencia, de la literatura y de muchos otros áreas que creo que son interesantes y que, por supuesto, nos dan mucha información al respecto. También tenemos las grabaciones de audio realizadas por Gabriel Moedano y Thomas Stanford, entre otros, porque son varios, eh, donde estos señores, sobre todo Stanford, fue a muchas partes de la República y grabó a la gente que hacía música, que hacía aspectos interesantes en ese sentido y los tenemos grabados. Por eso creo que son interesantes. Como ustedes pueden ver, pues estaban grabados en unas pequeñas cintas, en unos carretes pequeños. Ya se hizo la migración. Ahora puede ir a escuchar ahí a la biblioteca y próximamente los tendremos puestos para que desde su casa cualquier persona pueda escuchar este tipo de información. Eh, durante los años 50, 60, dos personajes muy importantes, don Guilberto Jiménez y don Antonio Pompa y Pompa, que fue director de la biblioteca por alrededor de 30 años, llevaron a cabo un proyecto muy, muy importante sobre la microfilmación, o sea, grabaciones de microfilm de alrededor de 13 millones de imágenes pertenecientes a muchas instituciones que desafortunadamente algunas de ellas, sobre todo aquellas llevadas a cabo en archivos municipales o de parroquias, con el paso del tiempo algunas pues se perdieron los documentos, sea porque se quemó la iglesia, porque se mojó, por diversos problemas. Y entonces esos archivos que se habían microfilmado, nada más existen microfilmados en la biblioteca, lo cual es muy, muy importante y yo creo que es información que debemos de cuidar. Estamos ahora haciendo una migración también, porque el microfilm tiene una vida útil y yo creo que uno de los proyectos importantes que tenemos, pues es que todo lo que esté en riesgo lo protejamos. Y esa es una de las intenciones de la biblioteca en este momento, el dar a conocer, pero sobre todo proteger eh, nuestros acervos que pudiesen estar en riesgo. En este momento no lo están, pero sabemos que la vida útil de ciertos aspectos tecnológicos como el microfilm, tarde o temprano van a degradarse. Entonces es un buen momento para llevar a cabo esta migración. Uno de los fondos que sin duda es como la joya de la corona, pues es el acervo de códices. Como ustedes saben, los manuscritos de códices o llamados códices, los libros antiguos o amochtlis en náhuatl, pues fueron casi quemados en su totalidad. Sobrevivieron alrededor de 500, 550, dependiendo de a lo que se le quiera llamar códice. Entonces, la biblioteca ha intentado hacer, por supuesto, exposiciones de los originales. Por primera vez, hace 9 años, llevamos a cabo una exposición con los originales que pudimos poner, 43. En el 2021 colaboramos con el gobierno del estado de Puebla para la realización de otra exposición de los códices poblanos. 20 y tantos fueron los que prestamos, pero la exposición tuvo casi
50 documentos muy interesantes con facsimilares en alta resolución y muy interesante esa exposición. Pero esta exposición de la que hablo me parece que es muy interesante y podría ser como, como un ejemplo, porque en el mundo la biblioteca, como dije, resguarda casi 200, 102 originales, más alrededor de 80 o 90 copias históricas. En el mundo nada más otra biblioteca podría hacer una exposición como esa, que es la Biblioteca Nacional de Francia, pero bueno, no se ha llevado a cabo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ha sido muy interesante yo cumplí apenas 10 años de estar en la biblioteca, pero creo que hemos intentado llevarla por medio de la presencia en medios digitales, no nada más a la gente de otros lugares de la República Mexicana, sino a otros lugares del mundo. En ese sentido, pues hemos hecho un esfuerzo para crear micrositios como el micrositio de códices, en donde se pueden descargar los códices, están digitales, se pueden estudiar, ha sido muy consultada por investigadores de México y del extranjero y ha sido interesante por la gran cantidad de gente que entra a revisar, pero también desde hace algunos años, con la ayuda de varios compañeros del instituto y de no sé, museos y exposiciones, por ejemplo, hemos llevado a cabo una serie de aplicaciones y páginas web que nos permitan, utilizando la tecnología, mostrar el patrimonio. En este caso, este Códice Mendoza no está en México, pero hicimos un acuerdo con la biblioteca en donde está en Inglaterra para que nos diera la posibilidad de repatriarlo virtualmente y ahora se puede llevar a cabo una lectura, por ejemplo, nada más poniendo el cursor encima de la página, nos da la transcripción, o tenemos mapas, o tenemos realidad, realidad, se me va la palabra, cuando se hace más grande la imagen o se marca, lo tenemos en este caso, o utilizamos un sistema de geolocalización para los lugares que aparecen en este lugar. Entonces, en ese sentido, creo que es muy interesante. Lo mismo hicimos con el Códice Boturini, que además presentamos una aplicación y presentamos un facsimilar que interactúan, ¿no? Si le pones el teléfono, lógicamente esto lo tenemos que actualizar porque la tecnología va cambiando, estamos en ese momento de actualización, pero tú ponías o pones la imagen encima del códice y te dice el significado del grifo o te narra un personaje lo que quiere decir. Entonces, hemos tratado de llevar a cabo estos trabajos. Aquí tenemos a la familia que elaboró, por ejemplo, el amate con las técnicas tradicionales en San Pablito, Pahuatlán. Invitamos a especialistas como Patrick Johansson y bueno, a especialistas también en el ámbito editorial y en el ámbito digital y el resultado fue muy interesante. También tenemos el Códice Chimalpain en una página web para que cualquier persona lo pueda consultar y en ese sentido para mí ha sido muy importante. Este manuscrito se iba a vender en Inglaterra en el 2014, me parece. Lo presentamos cuando se adquirió, logramos que se adquiriera, es un documento fundamental para la historia de México, porque son los manuscritos originales de Chimalpain, de Iztaccíhuatl, de Tezosomoc, de Buenaventura Zapata, un personaje de la historia de Tlaxcala muy importante, y creo que en ese sentido fue pues toda una epopeya para nosotros el lograr que este manuscrito regresara después de casi 200 años que se había ido a Inglaterra, regresar a México y lo tenemos afortunadamente en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. El Códice de Dresde, que también es una página web, pero que tenemos un facsimilar en Amate con la ayuda de Alemania. Nos ayudaron desde la embajada y desde la biblioteca de Dresde para llevar a cabo la realización de este proyecto y bueno, lo podemos ver y se puede interactuar, se puede ver el códice tal y como está en la actualidad, pero también unas fotografías del siglo XIX a finales, principios del XX, que nos indica cómo estaba antes y cómo ha sufrido el deterioro, porque
desafortunadamente en la guerra fue dañado, en la guerra mundial, fue dañado y bueno, lo lastimó mucho el problema de que se mojó. Eh, También tenemos esta página web sobre el Códice de la Cruz Badiano que acompañamos de un manuscrito, un facsimilar con una pequeña introducción elaborada por mí para hablar al respecto. Eh, y creo que en ese sentido se puede ver un estudio comparativo de las plantas y de la historia del códice. Este es un trabajo que hemos hecho mucho de manera muy cercana con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaria de Cultura, ha estado muy interesada en llevar a cabo esta serie de proyectos y bueno, lo que hicimos es que se mandó a todos y a cada uno de los consulados y embajadas de México un manuscrito de estos para que se pueda exhibir y se tenga en las embajadas y además que podamos tener un diálogo cultural con otros pueblos, como en este caso donde la fotografía, donde está el embajador en ese entonces de Alemania, y estamos presentando este libro a la comunidad tanto mexicana como alemana, porque creemos que tuvimos este diálogo con lo del Foro Humboldt y todo esto, y resultó muy importante. Entonces, para nosotros, como dije, la digitalización de nuestro acervo sonoro ha sido eh, pues necesaria por todo lo que implica y ahora ya estamos tratando de ponerla a disposición de toda la gente, pero también trabajamos con otras instituciones como el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, en donde tenemos todas sus publicaciones, las tenemos digitalizadas y pueden ser consultadas en nuestra página. Tienen varias revistas. La gran mayoría de las revistas están digitales y se pueden consultar y bajar de manera gratuita sin ningún problema en alta resolución. Se pueden hacer búsquedas y es muy, muy interesante. Otro aspecto que resultó trascendental para la biblioteca en estas épocas, en estos últimos años, sobre todo después de la pandemia, fue el hecho de que la biblioteca consiguió un proyecto con ACID para la elaboración de un laboratorio de digitalización. Entonces, ha resultado muy importante porque por primera vez tenemos muchos equipos de digitalización, tenemos capacidad suficiente para guardar toda la información que estemos llevando a cabo, pero tenemos esta o queremos tener una cercanía, porque lo que queremos crear es una biblioteca digital. Entonces, todos estos fondos de los que yo estoy hablando en este momento van a estar digitales y van a ser consultables desde la casa de cualquier persona. Donde haya una máquina, siempre se ha dicho que las bibliotecas, ya no va la gente a las bibliotecas, lo cual en algún sentido es cierto, pero si la gente no va, entonces creo que las bibliotecas tenemos que ir a las personas a través de sus computadoras, sus teléfonos, y tenemos que modificar algunos aspectos para lograr este contacto. Y creo que la pandemia nos enseñó eso, que deberíamos de tener bibliotecas digitales, que deberíamos de estar con esta posibilidad para que no se pierda la cercanía, ¿no? Entonces, estamos trabajando en un proyecto muy importante en donde creo que tarde o temprano, en unos 6 meses, ya se puede ver mucho, por supuesto, con acercamientos muy interesantes, las fotos, los códices, pero los manuscritos estarán, ya hay muchos disponibles y es un proceso que va de manera paulatina, pero que tenemos ahorita, por ejemplo, 52,000 imágenes que estamos subiendo para que se puedan consultar. También la biblioteca, desde que yo llegué, nos dimos cuenta que era necesario sacar a la biblioteca al mundo. Hemos hecho muchas exposiciones, pero muchas, créanme, estamos haciendo exposiciones desde un pueblo en la montaña de Guerrero hasta en otros países, como en este caso una exposición muy interesante en Irán, en donde tuvimos un diálogo con este país, pues fue, por decirlo menos, toda una experiencia, ya lo platicaré en otra ocasión,
pero pudimos poner facsimilares en amate, pudimos poner cosas muy interesantes traducidas al farsi tuve la posibilidad de dar unas conferencias en la Biblioteca Nacional de Irán y en la Universidad de Teherán y en el Archivo General de Irán, y que fueron verdaderamente algo muy, muy interesante para mí, porque pues al parecer somos tan, estamos tan lejanos que eso creemos que nos hace distintos, pero creo que no. Hay muchas cosas que como países tenemos en común. Otra de las exposiciones que se hizo fue en Costa Rica. Ellos estaban muy interesados en llevar a cabo este tipo de trabajos y la hicimos hace también casi 4 años. Fue muy, muy interesante. La gente iba y estuvo muy cercana con nosotros. Lógicamente esto lo hacemos con las embajadas o con los consulados, como extra del Museo Etnográfico de Varsovia, donde presentamos documentos y la gente iba y estuvo muy cercana. Nosotros damos todo, damos los facsimilares, damos las cédulas, y las embajadas se encargan de imprimir o de buscar los espacios con algunas otras instituciones de esos lugares y lo vamos haciendo. Una de las más recientes es esta de Nueva York, en el Rockefeller Center, en donde, como ustedes pueden ver, pues se presentaron manuscritos verdaderamente interesantes y la gente va con un gusto para verlo porque es muy, siempre les digo que los códices son muy taquilleros. Entonces, la gente va con un gusto a ver este tipo de circunstancias de códices o de otros manuscritos mexicanos con un gran interés. El año pasado, de octubre a febrero, se llevó a cabo una exposición. Es la primera vez que el gobierno mexicano presta un códice, en este caso el Códice Maya de México, que es el único códice maya que existe en México. Los otros tres están en otros 3 países, España, Francia y Alemania, pero nosotros llevamos a cabo un estudio muy importante sobre este manuscrito. Tuve el honor, junto con otra compañera, Sofía Martínez del Campo, de coordinar un equipo de 14 grupos de especialistas físicos, químicos, biólogos, un entomólogo, epigrafistas, antropólogos, arqueólogos, especialistas en fotografía, etcétera, para analizar si este documento, que había estado un poco envuelto en la duda, era genuino o no era genuino. Y los estudios dieron como resultado que no nada más era genuino, sino que por la antigüedad del mismo se trataba del del libro más antiguo de América, datado alrededor del 1150, 1200, y era un libro muy, muy importante que, bueno, fue encontrado en una tumba por lo que se sabe, y que eso pues ya lo había dañado por la humedad y por todos los animales que estuvieron ahí. Entonces, la biblioteca también lleva a cabo este tipo de análisis, de estudios. Creo que ya estoy a punto de terminar, me dijeron que era 1 hora y ya casi llegamos. Simplemente me trataré de comentar que también la Biblioteca Nacional de Antropología fue renovada recientemente. Hace 1 año y unos meses logramos que se nos diera algún apoyo económico por parte, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, del instituto mismo. Logramos modificar la parte importante de donde se da servicio. Se modernizó, ahora se puede conectar una USB, se puede poner su computadora, la luz es especial, los espacios son importantes, pero ahora tenemos espacios también, aunque sea pequeños, pero donde ponemos exposiciones, donde hacemos que la biblioteca, como siempre he pensado, sea biblioteca, pero sea mucho más que una biblioteca. Tenemos un espacio pequeñito que en este momento, porque estamos arreglando la otra ala de la biblioteca, está con cosas adentro, pero que una gente puede solicitarla para dar, por ejemplo, una clase, para las visitas guiadas, etcétera. Y creo que en ese sentido la biblioteca recibió una parte interesante de pues, actualización en todos los sentidos.
muy agradable a la vista porque estamos al lado del jardín, del museo, entonces creo que en ese sentido es muy importante. Y una cosa que me gustaría también recalcar y hacer mención es que hemos tenido una cercanía con los pueblos indígenas de muchas regiones de México. A la biblioteca asisten eh, personas de los pueblos ñañú, de los zapotecos, de los mixtecos, por supuesto de grupos nahuas, y hemos hecho alrededor de 18 bibliotecas en varias partes de México, en comunidades que vemos que necesitan. Y para nosotros ha sido muy importante estar de manera cercana a las comunidades indígenas. Les hemos ayudado a, sobre todo, por ejemplo, en Tlaxcala, eh, tienen unos fondos muy importantes en las fiscalías de los pueblos, pero no queremos ir y hacer nosotros el trabajo. Lo que hemos hecho es decirles, bueno, nosotros les enseñamos, pero ustedes nombren a un grupo de jóvenes o de señores o señoras que quieran aprender, les enseñamos a limpiar sus documentos, a hacerles guardas, a hacer pequeños inventarios y luego les hemos ayudado a digitalizarlo para que los documentos que tradicionalmente se guardaban en cajas de madera, ahora se guarden de manera profesional y se puedan custodiar de mejor manera. Entonces, en ese sentido, creo que estamos muy orgullosos de esto, ¿no? Bueno, parece que aquí se terminó perdón, eh, creo que por aquí se terminó. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Brito. Realmente ha sido magnífico escuchar todo este fractal de posibilidades que nos ofrece esta enorme biblioteca, enorme en todos los sentidos. Y bueno, creo que nos sigue compartiendo su Sí, es que contenido. apenas la voy a quitar, perdón. Ah, perfecto, Viene perfecto. mi asistente. Muy bien. Sí, abajo en Ah, el, ya vi dónde, es que no me salía. Ahí está. Creo sí, que ya, ¿verdad? sí, 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 muchas Ah, gracias. voy a conectar mi máquina. Mientras alguien, si quiere hacerme una pregunta, yo con todo gusto la trataré de responder. Perfecto. Voy a compartir los comentarios que hemos recibido por las plataformas. Nos envían mensajes la licenciada Angélica Solchaga, eh, que nos dice bienvenidos, gracias por acompañarnos, felicidades por la recuperación de ese códice. También tenemos algunos saludos. Betty Zagoya nos dice felicitaciones al gran conocedor de documentos antiguos, el doctor Baltasar Brito, quien le ha dado a la Biblioteca de Lina relevancia internacional. Nos unimos a estas felicitaciones. Angélica Solchaga nos dice, este acervo es inagotable, doctor Brito, puede hacernos el honor de participar de nueva cuenta con la red de bibliotecas y archivos del Centro Histórico. Carlos Islas nos dice, siempre es un gusto conocer la gran labor de preservación y difusión del acervo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Felicidades, doctor Brito. Muchas gracias. Sí, sí, Gracias sí. a todos. Nos unimos a estas felicitaciones y tenemos aquí una pregunta de Adrián Pimentel, quien es colaborador de nuestras bibliotecas de la Cámara de Diputados. Nos dice, ¿de qué manera podemos acceder a las exposiciones y a todos los materiales transcritos que menciona? Sí, tenemos dos formas. Una sería la digital, por supuesto, pero si ustedes quieren asistir, creo que es un espacio muy agradable. Quedó un espacio muy agradable porque, como dije, se sienta uno en la biblioteca y queda el jardín enfrente. Entonces es un espacio
agradable, muy bonito para trabajar. A raíz de la de la actualización de los lugares y de todo esto, ha ido más gente. Entonces, ha sido muy bueno. Nada más necesitan una credencial, nada más, así de simple, una credencial, se entrega, se llena el papel, lo que quiere uno ver, y accedes de manera inmediata. Los compañeros, espero que, como siempre, te traten de la mejor manera si van, y los esperamos con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, ahorita que nos mostró estas imágenes, han hecho una remodelación muy linda. Está el espacio muy lindo. Yo recuerdo la última vez que fui, ya tiene varios años. Sí, efectivamente, estuvimos casi 5 meses o 4 meses en obra, pero ahora ha sido creo que valió la pena, no porque yo lo diga, yo estoy casi todos los días ahí, pero si ustedes van, constátenlo, los invito a que vayan, y sobre todo van a encontrar cosas muy interesantes que yo creo que pueden saciar su interés histórico o antropológico. Sí, es que además, pues, por supuesto, tenemos la gran cuestión de que la biblioteca está en en el museo, está en todo este entorno, en toda esta vida cultural del museo y, y bueno, por supuesto, son colecciones únicas, únicas en nuestro país. Creo que me desconecté Efectivamente. un momento. Sí me ven? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Sí? Perfecto. Yo quería preguntarle, doctor, acerca de las bibliotecas conventuales. Un poquito, si nos pudiera hablar al respecto, mencionó algunas, entre ellas, por ejemplo, la de Guadalupe, Zacatecas. ¿Cuál es la relación de estas bibliotecas conventuales con la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia? ¿Están ligadas? ¿Son parte de? ¿O sí, sí? eh, sí, con todo gusto. En realidad, como dije, la biblioteca tiene 69 bibliotecas satélites que conforman una red. La de Zacatecas es muy importante desde el punto de vista histórico porque, bueno, forma parte de esa gran construcción que tiene pintura y que es un museo muy importante para la historia virreinal, porque, bueno, está fundada en el espacio que era intermedio entre la parte norte y la parte del centro de México, pero además creo que era tan importante porque había colegios de, de diversas órdenes que habitaban en los lugares y que hacían bibliotecas para su uso cotidiano. Entonces, esa es una de las interesantes, muy grande, muy importante. La de Querétaro es fundamental. Tenemos una en Cuitzeo que es más pequeña, pero que tiene libros muy interesantes. Entonces, yo creo que también invitaría a nuestros amigos que estén fuera de la ciudad a asistir a este tipo de bibliotecas, de este tipo de lugares. En Michoacán, por ejemplo, el museo tiene una biblioteca muy importante, pero también eh, la Casa de Morelos tiene documentos históricos y libros muy importantes, algunos hasta del siglo XVI. Entonces creo que sería esta una invitación para que no nada más vayan a No, la de antropología, sino que también sí, conozcan los de los centros INAS u otras bibliotecas, ¿no? te llamo para pedirte ayuda, es que apareció, se cayó la señal del Creo video. que, Sí, ya se levantó de creo que nuevo. David está escuchándose. ¿Te levantó de nuevo? Sí, Sí, Una los disculpa. escuchamos. sí. Entonces, pues esa sería como una invitación, ¿no? Perfecto, perfecto, doctor. Sí, muchas gracias. Sí, se lo pregunto porque, bueno, esta biblioteca conventual, justamente la de Guadalupe, es muy importante, ya como usted nos lo ha dicho,
pero me parece que muy significativa en muchos sentidos. Está en este museo, está con todo con toda esta cuestión también iconográfica, pictórica, tiene un acervo maravilloso. Y pues me imagino que es la circunstancia de toda esta red de bibliotecas que engloba la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Sí, además es muy bonito porque en ocasiones uno va a ver el museo y la biblioteca es como si hubiésemos tomado un retrato de cómo pudo haber sido la vida cotidiana en un convento o en un colegio, ¿no? Porque tú llegas y en ese lugar en específico o en otros como Cuitzeo o como Yuriria, tú llegas y hay aunque sea pequeña la biblioteca, pero te imaginas, por lo menos yo me transporto cuando voy a un lugar así y lo veo y digo, ay, ¿cómo fue en ese entonces, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el caso de Guadalupe, cómo fue la relación que tenían en la vida cotidiana los sacerdotes, los frailes, ¿no? Entonces, a mí por lo menos me genera mucho gusto y mucho interés estar en lugares como ese. Sí, sin duda, doctor Brito. Otra cuestión que yo quería preguntarle es acerca de este acervo sonoro. ¿Cómo, cómo se puede acceder a él? ¿Cómo lo preservan? Y si está ligado a instituciones como la fototeca, por ejemplo, perdón, la fonoteca, si la fonoteca tiene acceso a estos materiales y los puede proporcionar también. Sí, en algunos casos, como la colección de Thomas Stanford, la fonoteca tiene una copia. O sea, sí, sí también tienen ellos, porque creo que mientras más lugares haya que compartan, es bueno, porque primero se pueden consultar en varios lugares, ¿no? Pero además, pues la Fonoteca Nacional, en su calidad de Fonoteca Nacional, pues tiene que tener y contar con todas las grabaciones históricas, como es el caso de estas, y de otras. Se me va el nombre de la señora, otra gran etno, musicóloga, de apellido creo que ruso, algo así, pero se me va en este momento el nombre, que también es muy interesante y que por supuesto ha recibido, eh, muchos investigadores le han puesto los ojos a estas colecciones por lo que significan. Son sin duda fundamentales para comprender esta parte de la cultura que es la música, la danza. Entonces, pues se fueron conformando por los investigadores del instituto que, que tenían como finalidad tratar de registrar todo este tipo de expresiones culturales antes de que se perdieran, con la gente que en los pueblos cantaba, iban y grababan música para arrullo de los niños, para las fiestas tradicionales, grabaron también danzas, grabaron cosas, yo creo que muy interesantes, que una sección de la fonoteca del INA ha dado a conocer en alrededor de 60, 70 discos o 70, sí, 70, pero algunos traen 4 o 5 porque son muy interesantes estas colecciones musicales. Entonces creo que en ese sentido, en cuanto a la música, pero también en cuanto a la gente, por ejemplo, refugiados españoles, pues resulta trascendental, ¿no? Hubo gente que vino y que, pues por las circunstancias de la vida, desarrolló o sea, cambió su vida y vivió en México, y muchos pues ya no se regresaron, aquí vivieron, aquí murieron e hicieron aportes significativos. O la gente de la Revolución Mexicana, o los grandes doctores que hicieron cosas importantes por la salud en México, pues de pronto escucharlos de viva voz es algo muy interesante. Ver cómo pensaban, ver cómo concebían ciertos aspectos, yo creo que es interesante para todos nosotros, ¿no? Sí, claro que sí, eh, es inagotable. Y yo me imagino, doctor, que el estar en un acervo como este, con una cantidad
de joyas y de información. Para alguien como usted, que es un especialista, que es un historiador de toda la vida, debe ser como estar en un banquete todos los días. Por un lado tenemos los códices, por el otro tenemos los documentos antiguos, los libros, los incunables, tenemos los archivos sonoros, en fin, esta cantidad de maravillas. Em, Personalmente para usted, en este gran banquete que es esta biblioteca, que es este acervo, ¿cuáles serían los platillos predilectos? ¿Cuáles serían las cosas que más le han maravillado desde que está al frente de esta biblioteca? Bueno, es una pregunta muy interesante porque yo trabajaba antes en la Biblioteca Nacional, bueno, en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Y cuando me invitaron a trabajar aquí, para mí, yo nunca había trabajado en el ámbito federal ni en el ámbito del servicio público, pero yo creo que si me hubieran invitado a algún otro lugar, tal vez lo hubiera pensado, porque a mí me gusta investigar. Pero esta siempre había sido la biblioteca en donde yo eh, me formé, vamos, yo desde estudiante iba a esta biblioteca. Entonces, cuando me dicen esto, para mí era decir, wow, yo trabajo códices, he publicado afortunadamente varios, pero estar en la institución más importante de códices para mí era como una ilusión y cuando lo comenté con el doctor León Portilla, él me dijo, pues ve, es un espacio muy, muy interesante y yo creo que vas a ser feliz. Y yo creo que he sido feliz y esto es importante para alguien que se dedica a la historia. Eh, si no eres feliz con tu trabajo, creo que hay un problema. Y yo he sido feliz, me he sentido como que muy contento de hacer y de estar tanto en el estudio de los documentos, en poder tocarlos, en poder, inclusive en las exposiciones que he curado, pues yo soy el que ha acomodado los códices, los libros, yo los he puesto. Entonces, para mí ha sido muy interesante, pero también me ha permitido estar a nivel internacional. Hace poco fui a la Biblioteca del Congreso y la gente que trabaja ahí, que conocía mi trabajo, me dijo, por favor, tenemos estos códices, por favor, manéjelos usted, porque sabemos que usted ha hecho muchas cosas. Entonces, para mí fue un gran honor que me dieran esa deferencia, ¿no? Pero además yo he hecho dictámenes de documentos para saber si son genuinos o no. Entonces he tenido que, como soy paleógrafo, que es la clase que he dado en la Escuela de Antropología desde hace muchos años, pues para mí ir a ver un documento y tenerlo en mis manos, levantarlo para ver la marca de agua, la tinta ferrogálica con una lupa, leerlo, pues ha sido siempre algo muy interesante. Entonces, pues yo lo que podría decir en pocas palabras es que he sido feliz de estar en esta biblioteca y por supuesto nunca, nunca me arrepentiré de haber dejado la UNAM y de haber venido a esta biblioteca. Así lo creo, doctor, y yo creo que esta biblioteca, para esta biblioteca ha sido también una maravilla que usted esté al frente de ella, Muchas gracias. entre tantas cosas por su gentileza y su sensibilidad. Entonces, pues Muchas gracias. yo aprovecho para felicitarle pues destacar esta coyuntura tan tan buena para todos, ¿no? El hecho de que usted esté ahí. No, pues Quiero pedir una disculpa porque hemos tenido problemas técnicos con esta transmisión. Vamos a tener que subir el video terminando, volverlo a subir ya completo porque se nos cayó la transmisión en algún momento. Le pedimos una disculpa, doctor, y a todas las personas que vean esta transmisión.
una disculpa por estos problemas técnicos, estos imponderables. Claro. Bueno, suele suceder también. La tecnología no tiene palabra de honor. Exactamente, por más que le roguemos y- e invoquemos Exacto. a las fuerzas que nos puedan apoyar, sí, la verdad es que sí, no podemos evitarlo. Pues yo con Bueno, todo pues gusto, con todo gusto. muchas gracias, doctor. Pues estamos ya en la recta final de esta transmisión. Doctor, quisiera invitarle a que nos dé unas palabras de conclusión, de despedida. Pues bueno, gracias primeramente a todos nuestras amigos, amigas y amigos que se nos dieron esta hora y media para escucharme, para ver qué es la biblioteca, por qué su importancia. Gracias a ustedes, doctora, a todo el equipo de soporte que nos ha auxiliado. Les agradezco mucho por sus atenciones y pues invitarlos a todos. Yo creo que en ese sentido la biblioteca cumple una función que es la de ser pública y pues todas las gentes que vayan siempre serán bienvenidas. Véannos también por internet, tenemos página, tenemos de Facebook o este tipo de páginas que nos ayudan mucho en la difusión, pero también pues visítenos porque creo que será un buen eh, momento de que ustedes vayan y puedan pasar, no sé, a ver la biblioteca de Alfonso Caso, que es la dirección donde yo tengo el honor de despachar, que es un espacio muy bonito, eh, tal y como lo tenía don Alfonso Caso en su casa. Pasó con todo y los muebles, las fotos, sus medallas, el cuadro que le pintó Siqueiros, lo tenemos en la biblioteca y es un espacio muy bello. Entonces, si ustedes van, pues pasen a visitarnos y siempre recibimos a todos, los recibimos con todo gusto. Si quieren conocer, podemos platicar, charlar un momento y la van a pasar muy bien. Gracias y de verdad a todos ustedes un gusto, un honor, como siempre, platicar con todos ustedes. Muchas gracias, doctor Baltasar Brito, por esta magnífica conversación y por compartirnos de esta manera eh, tan asequible, tan amable, todo este universo maravilloso que es la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Pronto vamos a visitarles nuevamente. Que así sea, Ahí nos veremos. cómo no. Muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que han tenido el gusto de estar aquí, también la paciencia de sortear estos obstáculos tecnológicos que hemos tenido en esta transmisión. Pues yo les invito a continuar. Haciendo este recorrido maravilloso por los principales acervos de bibliotecas y archivos de nuestro país, porque son tesoros realmente inconmensurables de todas y todos los mexicanos. Gracias por acompañarnos en esta juevelada de abril. Les esperamos el último jueves de mayo para continuar con estos recorridos juntos por estos hermosos acervos de México. Gracias por acompañarnos y pues nos despedimos desde el Palacio Legislativo de San Lázaro y a través de las plataformas de las bibliotecas legislativa y general del Congreso de la Unión. Gracias a todas, a todos y gracias también a la red de bibliotecas y archivos del Centro Histórico. Hasta siempre.